Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico. Les amamos, oramos por ustedes. Y cuando nos enteramos de alguna situación de su familia, ya sea o económica o de enfermedad o de alguna situación delicada, cuánto nos gusta saberlo, porque de esa manera podemos pastorear su corazón. Les amamos, hermanos. Y bueno, todos los miércoles, como ha sido costumbre por este año, hemos tenido la serie de predicación que se titula Para el progreso del Evangelio, y estamos teniendo mensajes del libro de Hechos, enseñanzas para nuestra vida. Y hoy vamos a abrir nuevamente el libro de Hechos, esperando que sea de bendición. Pero para hacerlo, hermanos, quisiera que pudiéramos tomar un momento para orar, poner en las manos de Dios este momento, y también que usted prepare su corazón para lograr tener toda su atención y su mente bien centrados en la palabra del Señor. Y pues va a haber alguna distracción ahí mientras usted ve esta predicación, este video, pero Dios nos permita que usted pueda regresar su enfoque al Señor y que pueda salir con una bendición de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de abrir tu palabra juntos una vez más. Gracias por el tema que vamos a ver en esta noche. Gracias porque tú eres de una manera tan preciosa, y por eso es que realmente eres digno de nuestra alabanza, de nuestra admiración. Y Señor, ayúdanos a estudiar este tema con gozo, que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Lléname de tu poder y déjame poder predicar con libertad, con brevedad, con claridad, de manera que pueda ser una bendición a mis hermanos. Bendíceles durante este tiempo de cuarentena. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguna vez ustedes han sido menospreciados o se han sentido discriminados? No sé, tal vez por su color o por su raza, por su origen, por alguna situación de su apariencia. Pueda que alguien le haya hecho alguna mala expresión o le haya hecho sentir incómodo. Tal vez por su manera de hablar, su acento. A mí particularmente hace varios años que estaba viviendo en Estados Unidos, me tocó hablar con mucha gente y pues yo hablando en inglés tengo cierto acento, ¿verdad? Y yo me sentía muchas veces menospreciado cuando detectaban que no era nativo, cuando no hablaba tan fluido como un americano fluido. Entonces yo me sentía a veces en ese asunto de ser menospreciado. O tal vez algunas veces nos hemos sentido como que no somos de la categoría de otros, ¿verdad? Que nuestra posición económica tal vez no es como la de los demás, y nos llegamos a sentir mal, nos llegamos a sentir incómodos. Cuando yo estaba en la primaria, recuerdo que nos metieron en una escuela privada, y pues en una escuela privada, al menos en esa donde estuve, era un ambiente triste, feo, porque los que tenían dinero hacían sentir mal a los que no tenían dinero, y pues mis papás hacían un gran esfuerzo para tenerme en esa escuela que era buena. Sin embargo, pues no tenía el dinero que otros tenían, ¿verdad? Y a veces ellos me hacían sentir mal, ¿no? Y se burlaban del trabajo de mi papá o de cómo estaban las cosas en mi vida económica, y pues era muy triste. Yo me sentía discriminado y menospreciado. O tal vez alguna vez te has sentido menospreciado por no saber algo como otros, ¿verdad? Por ser ignorante en algún área. Y este sentimiento de ser menospreciado es algo fatal, es una incomodidad. Pero lo más triste del asunto es que aún entre creyentes se puede dar una situación de menosprecio. Es muy triste, pero me tocó en una iglesia donde yo estuve, había algunos hermanos de otros países y había hermanos asiáticos, y los hermanos de la iglesia llegaban a hacerle burla al hermano por sus ojos rasgados. Y la verdad, todos se reían de los chistes que le hacían acerca de sus ojos. Y honestamente, no es que yo sea muy espiritual, pero a mí me indignaba, porque yo me he sentido a veces menospreciado y que se burlen de mí, y escuchar que un grupo de jóvenes se burlaba de un joven por sus ojos, la verdad era fatal, era carnal, era horrible. Y lamentablemente esto llega a pasar en familias y en las iglesias si no se tiene cuidado. Ahora, ¿cómo te has sentido tú cuando alguien te menosprecia? Ahora, quisiera, hermanos, tocar este tema porque quisiera que ahora sepamos cómo es que Dios siente en este aspecto.
Porque la Biblia nos enseña de un precioso atributo de Dios. Dios no menosprecia, Dios no discrimina. A esto se le llama que Dios no hace acepción de personas. Y en el libro de los Hechos, hermanos, se nos da de manera general una descripción de este atributo de Dios. Quisiera que vaya a su Biblia, al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 y 35. Y quisiera que usted note que en Hechos 10, 34 y 35, Pedro está en esta situación aprendiendo a no menospreciar a otras personas. Y en estos versículos, Hechos 10, 34 y 35, Pedro está pasando por un proceso de aprendizaje y él comprende cómo Dios no hace acepción de personas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y hermanos, quisiera que en esta tarde veamos este atributo precioso de Dios, porque cuando hablamos de los atributos de nuestro Dios es muy fácil identificar algunos, ¿verdad? Como saber que nuestro Dios es todopoderoso o todo conocedor, se le llama omnisciente, o Dios está presente en todo lugar, se le llama omnipresente, o Dios es un Dios santo, un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que es soberano. Y hay muchos atributos más, hermanos. Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8, ¿verdad? Dios es luz, también 1 de Juan 1:5. Sin embargo, hermanos, este atributo es poco conocido y es muy importante para la vida de cristianos saber que Dios no hace acepción de personas. La acepción de personas significa la acción de preferir a unas cuantas personas sobre otras. Sin embargo, nuestro Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no prefiere a unos sobre otros. Y vamos a aprender un poquito de este precioso atributo de nuestro Dios, un Dios que no hace acepción de personas. Ese es el título en esta noche. Y en primer lugar, hermanos, nuestro texto nos arroja una característica de que Dios no hace acepción de personas, y es que Dios no hace acepción de personas en su salvación. El contexto en el que tenemos este pasaje, hermanos, yo les decía que era Pedro hablando con Cornelio, y para que Pedro hablara con Cornelio, hermanos, fue un asunto difícil. En primera, porque Cornelio no era judío, era un gentil que no tenía trasfondo judío, y entonces la cultura de Pedro le impedía ir a la casa de los no judíos, y por eso es que en el capítulo vemos que Pedro le dice a todas las personas: pues miren, yo la verdad no debería estar aquí bajo este techo, y puede sonar un poquito discriminador. Sin embargo, lo que estaba diciendo Pedro es: según la religión de los judíos, a mí no se me permitiría estar bajo el techo de un extranjero. Y sin embargo, hermanos, Dios le hace entender a Pedro que Dios se fijaba en Cornelio, en su fe, en su temor a Dios, en que hacía justicia y en que él necesitaba de la salvación. Entonces, la primera lección acerca de que Dios no hace acepción de personas es que Él no la hace en cuanto a su salvación. Qué bendición que Dios anhela que todas las personas vengan al conocimiento de Cristo como su Salvador, que cada persona pueda saber de la salvación. Hermanos, para mí es una tremenda bendición que cuando yo era niño y había muchos problemas, yo sentía la verdad que no valía mucho, ver cómo Él me permitió escuchar del Evangelio y cómo yo pude recibir a Cristo. Hermanos, qué bendición escuchar su Evangelio y ser salvo. Y tú también puedes, si nunca has recibido a Cristo, puedes recibirle. Pero hermanos, debemos saber que Dios no hace acepción de personas en su salvación. Dios quiere que toda persona sea salva. De ahí viene el corazón de querer ser un ganador de almas y de querer compartir de Cristo con otras personas. En segundo lugar, hermanos, también vamos a otro pasaje que se sale del libro de Hechos, pero en Deuteronomio 10 también se nos habla de que Dios no hace acepción de personas. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10, 17 y 18. Escúchelo si no lo tiene, pero dice la palabra de Dios de esta manera: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso,
y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y hermanos, esta es una descripción preciosa de un Dios que no hace acepción de personas, que Él no hace el feo, ¿verdad? No menosprecia a las personas desafortunadas. Dios no te ve menos por estar en alguna situación como haber sido huérfano, por ejemplo, o tal vez ser viuda, o tal vez que viene de una familia disfuncional. O tal vez son extranjeros, ¿verdad? Como yo decía en un momento en el inicio de la predicación, como la gente puede burlarse de los extranjeros. Y hermanos, sin embargo, Dios no nos ve como menos por tener estas características. A veces puede tratarse de una señorita o de un joven que pues tal vez conocieron al Señor Jesucristo y en su juventud, y sus papás pues están divorciados, o tal vez no conocieron a sus padres y se sienten menos que aquellos que tienen una familia, digamos, más de acuerdo al diseño de Dios. Y sin embargo no es así. Dios no hace acepción de personas, a las personas desafortunadas. Es más, en la Biblia se ve cómo Dios trata de manera muy cariñosa a las viudas. A las más desafortunadas son tal vez las que tienen un poquito más de cuidado en ellas. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, cuando estaba a punto de morir y tenía su último taquito para darle a ella y a su hijo. Y sin embargo, Dios envía a Elías a esta viuda de Sarepta. Luego también, hermanos, si usted recuerda, el Señor Jesucristo en una de las visitas que hizo fue a la ciudad de Naín. Y en la ciudad de Naín, hermanos, usted va a darse cuenta que no hizo nada o no tenía ningún negocio allí ahí en el Señor Jesucristo, excepto una cosa: ir y encontrarse con esa viuda a media peregrinación, llevando el cuerpo de su hijo al cementerio. Y el Señor Jesucristo compasivamente resucita o revive a su hijo para consolarle. Hermanos, hermanas, tal vez usted no es de la mejor condición, tal vez en cuanto a su familia, o es extranjero, o tal vez es viuda, pero Dios tiene un cuidado especial de usted. Tal vez es una mami soltera, tal vez tuvo situaciones difíciles y nada más usted está criando a sus hijos. Está solito o está solita, y para Dios usted no vale menos que las personas que tienen un matrimonio o alguna situación diferente. Dios no hace acepción en personas cuando somos desafortunados o tenemos el desfortunio de pasar alguna de estas características. Yo vengo de una familia donde hubo un divorcio, y honestamente muchas veces yo sentí que no era amado por nadie, que no valía. Sin embargo, el Señor nos hace ver que aunque hayamos tenido la desafortunada situación de tener alguna de esas condiciones, para Dios valemos mucho. En tercer lugar, hermanos, también hay otro pasaje en Romanos donde se nos dice que Dios no hace acepción de personas también. Romanos 2:11, escúchelo, dice en la Biblia: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y lo que está diciendo este texto, hermanos, es que Dios no hace acepción de personas en cuanto al castigo. Es decir, que Dios es un Dios que castiga de manera justa. Entonces Dios no es injusto en el castigo, no da más de lo que merecemos. Y hermanos, en realidad por eso es que necesitamos a Cristo. Porque en el infierno habrá gente buena y mala, gente rica y pobre, gente religiosa y atea, por cuanto el pecado merece el castigo. Hermanos, por eso es que en Apocalipsis 21:8 la Biblia dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esto es de mucha advertencia, porque Dios no hace acepción de personas en el castigo. Algunos piensan que como Dios nos ama tanto como creación, que al final Él va a pasar de largo nuestros pecados, se va a hacer de la vista gorda, como dicen popularmente, ¿verdad? Y creen que por eso Dios no va a castigar, pero Dios no hace acepción de personas. Por eso todos necesitamos recibir a Cristo. Sin Cristo nadie será perdonado, pero con Cristo todos pueden ser perdonados. El pecado siempre nos mete en problemas con Dios, pecados pequeños o pecados grandes, ya sea una mentira o sea fornicación, ya sea tal vez falta de fe o tal vez un homicidio. Para Dios es igualmente un pecado, y
Dios no hace acepción de personas en el castigo. Por eso debemos de buscar a Cristo como nuestro Salvador. Y si ya lo hemos recibido, buscar tener una vida santa, porque aún los cristianos sufren por una vida de pecado. Seremos sus hijos, pero aún el Señor puede dar un castigo o dar una reprensión a sus hijos. Porque Dios al que ama, corrige y azota a todo el que recibe por hijo, dice la palabra de Dios. En cuarto lugar, hermanos, también la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas por la reputación que alguien pudiera tener. Eso está en Gálatas 2:6. En Gálatas 2:6 se nos habla de cómo Pablo está hablando de que unos tienen reputación y él pues antes no era conocido, no era alguien con reputación alguna, más que una mala reputación porque era perseguidor de la iglesia. Escuchen Gálatas 2:6, la Biblia dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y Pablo lo que estaba diciendo es que al principio él recibió un mensaje de Cristo, ¿verdad? Que fuera un predicador hacia los gentiles, que fuera predicara de la salvación. Y Pablo entonces, pues él se sentía inmerecedor por la reputación que él tenía mala reputación. Y sin embargo, hermanos, Pablo va y habla con los apóstoles y él dice, pero ellos tenían reputación, pero pues no son diferentes a mí. Y hermanos, en esto es muy importante. Hay gente que tiene reputación en la iglesia, ¿verdad? De ser muy espiritual o como se sube al púlpito, tal vez tiene cierto prestigio o es reconocido, ¿verdad? O tal vez alguna persona canta muy bonito o tiene un talento muy brillante, ¿verdad? Y entonces tiene cierta reputación, ¿verdad? O tal vez alguien que tiene muchos familiares en la iglesia, o tal vez es familia del pastor, tal vez pudiera ser que tuvieran cierta reputación. Sin embargo, para los que no tienen reputación no significa que no sean importantes para Dios. Dios no hace acepción de personas por su reputación, y es muy importante eso, hermanos. A Dios no le importa mucho la reputación o la fama de los hombres. Usted recuerda al rey David. El rey David era el menor de todos sus hermanos, y cuando el profeta Samuel llama a Isaí a que se sienten a sus hijos a la mesa para que escoja rey de entre ellos. Es triste, pero hasta el mismo papá no manda a llamar a su hijo el menor, porque lo manda a cuidar a las ovejas. Es decir, ni el papá mismo pensaba que él podía ser aspirante a ser rey. Y hermanos, sin embargo, Dios se fijó en David por el corazón que él tenía. Hermanos, hay que cuidar nuestro corazón. Tal vez nadie lo note, tal vez nadie te aplauda. Yo digo muy constantemente, tal vez las cosas que hacemos en la obra de Dios, en nuestra ofrenda o nuestro servicio, muchas veces haremos cosas que nadie sabrá y nadie te va a aplaudir, nadie te va a dar a veces las gracias, o nadie te va a poner un monumento para honrarte. Sin embargo, Dios lo ve. Dios ve lo que está en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que Dios no hace acepción de personas por tu reputación o la falta de reputación, o tal vez hubiera algún error que tuviste anteriormente en el pasado, y tal vez eso te dé una reputación que te desagrada. Y hermano, hermana, siempre se puede cambiar. A Dios gracias, podemos transformar nuestra vida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tal vez tú eres borracho o eres un ex borracho, ¿verdad? Y tal vez te sientes mal porque muchos conocieron tu pasado, pero hermano, tú vales mucho en Cristo, porque Él está haciendo una nueva criatura en ti, y no importa que tengas alguna reputación del pasado, valemos para el Señor. En quinto lugar, hermanos, también otra idea que yo veo en la Biblia es que Dios no hace acepción de personas por la posición que tengan. Efesios 6:9 nos habla de esto. Dice la Biblia, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, aquí en este texto se nos está hablando de los amos y de los esclavos. Y hermano, tal vez para usted le cueste un poquito de trabajo comprender esto, pero en el mundo de los tiempos bíblicos, cuando se escribió el libro de Efesios, en esos tiempos había mucha esclavitud, y por eso existen este tipo de versículos. Tal vez usted lo lee en el día de hoy y pues se ha abolido en muchos países la esclavitud, al menos es ilegal en muchísimos países, y usted pueda pensar, bueno, entonces, ¿por qué este versículo está aquí? ¿A poco está anticuado
o ya pasó de caducidad y como ya no hay esclavitud, ¿por qué está este versículo aquí? Sin embargo, hermanos, a Dios gracias, porque el día de hoy no hay tanta esclavitud, ¿verdad? Solamente en algunas secciones de la sociedad o pequeñas cantidades en comparación con el pasado. Pero hermanos, no es que Dios estuviera a favor de la esclavitud, pero hermanos, había mucha esclavitud en ese tiempo. Algunos expertos dicen que más de la mitad de la población del Imperio Romano era esclava. Entonces, había muchísima gente. La gran mayoría de la gente era esclava en realidad. Y posiblemente, hermanos, aquella gente que recibía a Cristo siendo esclava, se sentían con menos valor que aquellos que pues eran libres y recibían a Cristo. Y sin embargo, hermanos, para nuestro Dios, cada persona es de mucho valor. Por eso está diciendo este versículo que se les habla a los amos, que por el hecho de ser amos y tener libertad y tener en su posición esclavos en ese tiempo, no significaba que ellos eran de más valor que los esclavos mismos, que dejaran las amenazas, porque el Dios de ellos que eran amos era el mismo Dios de esclavos, y el mismo Señor que salvó a los que eran amos, también salvó a los que eran esclavos. Entonces, esto es algo bellísimo, hermanos, porque la palabra de Dios nos está enseñando aquí que no importa la posición que tengas, no importa cuál es tu condición. A veces, hermanos, no tenemos la posición que otros, no tenemos el dinero que otros, no tenemos el lujo que otros, la comodidad o las bendiciones que otros tienen. Y eso no significa necesariamente que no seamos tan fieles como ellos. Uno de los errores que tiene la doctrina de la prosperidad, como se le llama teológicamente, es que hay predicadores que dicen, si tú estás bien con Dios, Dios te va a bendecir en las finanzas. Y si tú estás mal con Dios y no tienes fe, tú vas a ser pobre. Y esto pues es muy popular, hermanos, y hay muchos cultos que se basan en este evangelio de la prosperidad. Sin embargo, esto no es nada bíblico. Porque para Dios vale tanto el rico como el pobre, tanto el amo como el esclavo. Y no importa la situación que hubiera, hermanos. Por eso es que es antibíblico pensar que el que tiene mucho dinero es porque Dios sí lo ama, y el que tiene poco dinero es porque Dios lo está castigando. No necesariamente, hermanos. A propósito, en el Nuevo Testamento es difícil ver que las personas fieles tuvieran dinero. Usted ve cómo el mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía una posesión, no tenía dónde dormir. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo siempre estuvo quedándose a dormir en otros lugares que Él no poseía. Entonces, hermanos, el mismo Señor Jesucristo se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos con su pobreza. Y hermanos, esto habla de que Cristo no tenía mucho dinero y sin embargo es el Hijo unigénito de Dios. Además, Pedro y Pablo tuvieron tiempos de pobreza. Es más, Pedro y Juan, en el libro de Hechos se ve como ellos no tenían ni oro ni plata, ¿verdad? Y hermanos, aparentemente, según el Evangelio de la Prosperidad, si alguien es fiel a Dios va a ser rico. Y esto es mentira. Porque, hermanos, hay mucha gente pobre en la Biblia que era fiel, que honraba al Señor, que agradaba al Señor. Así que no se deje menospreciar, no piense que por su posición o por tal vez tenga un contexto tal vez de escasez, eso signifique que usted no valga para Dios. Es un grave error pensar esto. Y por eso es que Dios no hace acepción de personas por la posición que tenga una persona. Ahora, hermanos, hemos visto cómo Dios no hace acepción de personas. Hemos visto 5 ideas acerca de la acepción de personas, que Dios no tiene esto. Pero vamos a una última aplicación, y es que los creyentes, los cristianos, no deberíamos hacer acepción de personas. Dios, como no tiene acepción de personas, Él manda a los creyentes a comportarse de la misma manera. Vaya usted, por favor, al último texto que quiero invitarle a buscar en esta noche, es Santiago capítulo 2. Y en Santiago capítulo 2, que es el libro de los más prácticos y más sencillos del libro del Nuevo Testamento, algunos le llaman el Proverbios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, por la practicidad, por la sabiduría del diario vivir, ¿verdad? Y en Santiago capítulo 2 se ve cómo se da esta exhortación a los creyentes diciendo, así como Dios no hace excepción de personas, así deberíamos ser los creyentes. Nota lo que dice la Biblia, léalo con su vista. Dice, hermanos míos, ese es el versículo 1, hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, este texto ya no habla de nuestro Dios, sino está diciendo que así como Dios no hace acepción de personas, su iglesia, sus creyentes, los cristianos, no deberíamos hacer acepción de personas. Es muy triste en una iglesia donde estuve, escuchar como un hermano que quería casarse, él estaba organizando su boda, pero solamente algunos cuantos fueron invitados. Y yo oía a mis papás decir que ese hermano no invitó a algunos por ser de condición más pobre, ¿verdad? En escasez. Y es triste cuando una familia hace un evento, pero olvidando a los que son más pobres o los que tienen una condición más baja, y es triste, pero llega a pasar en las iglesias y esto lastima el corazón porque el menosprecio está ahora en las iglesias. Sin embargo, los creyentes no debemos hacer acepción de personas, hermanos. Nuestro corazón debería de ser tierno y de valorar a cada persona por lo que es delante de los ojos de Dios. Así que en la iglesia, hermanos, hermanas, cuidemos mucho nuestra actitud, cuidemos mucho nuestra manera en que nos comportamos, porque a veces sin darnos cuenta puede haber un grupo por allá de hermanos que se llevan muy bien y platican y cotorrean, y es un grupo tan lindo entre ellos, digamos, que ellos no se dan cuenta y pierden de vista que es un grupo hermético, y llega un invitado o llega alguien que tal vez no tiene el mismo dinero que ellos, y entonces ellos sin darse cuenta están discriminándolo porque cierran su círculo. Y es triste, pero algunas iglesias, si no se dan cuenta, pueden caer en el error. Aún nuestra iglesia, Jico, puede caer en el error de hacer acepción, porque cerramos el círculo de la iglesia. Nuestra iglesia siempre debería de tener un lugar vacío, reservado para el nuevo creyente, o reservado para el invitado. O si usted está con un grupo de amigos, debería de fijarse alrededor si hay alguna persona que tal vez está ahí solita, que algunos le hacen el feo, y acercarla y animarle. Y es importante, hermanos, que nosotros incluyamos a los demás en las cosas de Dios y que les hagamos sentir el amor de Cristo y no les hagamos sentir discriminación o menosprecio, aún en la misma iglesia. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Dios no hace acepción de personas y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Hay que tratar a cada persona con valor. Hermanos, en estos tiempos hemos visto en las noticias, en esta semana, acerca de un suceso muy triste, acerca de un hombre americano llamado George Floyd. Y este hombre era una persona afroamericana, era de raza negra, de color negro, pues, y fue tratado sin dignidad por la policía, por un hombre blanco americano, y fue tratado con desprecio. Tal vez usted ha visto ahí las noticias, como le puso la rodilla en el cuello, tratándolo con menosprecio, y mientras este hombre le decía que no podía respirar, el policía lo trataba como si no tuviera valor, y pues este hombre falleció, y las autopsias dicen que murió por ese trato, ¿verdad? Murió por asfixia. Y después de este suceso tan lamentable, en todo Estados Unidos se ha levantado en diferentes partes muchas protestas por este tipo de actitudes. Pero todo creyente debería respetar y valorar la vida de todos,
Si ese policía hubiera sido creyente, hubiera aprendido esto, que no podemos hacer acepción de personas. Yo entiendo que a veces que hay autoridad y se tiene que ejercer autoridad, pero hermanos, es muy triste, y lo que se está demandando es que se haga justicia y que se trate con valor a las personas. Hermanos, por eso nosotros debemos siempre cuidar de que jamás nadie piense que nosotros seamos elitistas o discriminemos, sino que de alguna manera nos abramos, ¿verdad?, a tener amistad. Tal vez algunos somos un poquito más introvertidos, ¿verdad?, de nuestra personalidad, pero podemos intentar, ¿verdad?, a abrirnos, tratar de ser de bendición a otros y cuidarnos, ¿no? Cuidarnos de esto, de la acepción de personas. Y por eso es que la Biblia nos dice que debemos ser amigables. Y tal vez no lo tengamos por naturaleza, pero necesitamos aprender a ser amigables, a ser sociables, a acercarnos a otros, a ser de bendición y amar a las demás personas en la iglesia. Entonces, esto de la acepción de personas es algo que no puede aparecer en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, porque de por sí lo hay en nuestro país y en otros países igual. Pero nosotros debemos de poner el ejemplo como cristianos de no hacer acepción de personas. Hermano, hermana, todo creyente debemos respetar y valorar a todos. Por eso es que el ministerio de niños es muy importante, el ministerio de jóvenes es igualmente importante, el ministerio de mamás solteras o la vida de alguna dama o algún varón que tal vez no es muy conocido entre los hermanos es del mismo valor que el que tiene cierta reputación. Hermanos, cuidemos mucho nuestra manera de vivir y tratar a las personas en la iglesia y allá afuera, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Hermanos, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por la oportunidad de aprender este atributo hermoso que a veces los libros de teología olvidan, que tú eres un Dios que no hace acepción de personas, pero afortunadamente tu palabra es amplia y hay varios textos que vimos hoy que nos hablan de ello. Ayúdanos, Señor, tal vez a darnos cuenta que quizás hemos cerrado nuestro círculo o sido herméticos o introvertidos o hemos rechazado a otros. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta y a poder amar a los demás, a nuestro prójimo que no conoce de Cristo, pero también en la iglesia, que seamos una iglesia unida, que verdaderamente a los que se aíslan, a los que vienen invitados, a los solitos, a los heridos, podamos animarles y amarles en esta iglesia. Señor, ayúdanos a que nuestro cristianismo esté libre de acepción de personas y bendice las decisiones de mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, le quiero animar a que siga escuchando las predicaciones de las semanas, el domingo en la tarde, el domingo en la mañana, y también, hermanos, a seguir siendo fieles en dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo y nuestra ofrenda misionera para mandar a los misioneros. Hermanos, les amamos y como iglesia queremos seguir apoyando la obra misionera, por eso es importante este recordatorio. Hermanos, estamos en contacto y estén orando porque en este mes de junio el Señor nos permita reabrir las puertas del templo y regresar a adorar a nuestro Dios aquí, donde estoy ahorita en este instante. Dios me los bendiga, hermanos, estamos en contacto.